El Señor Jesús les bendiga, estimados hermanos de la sede quinta de Orito, bueno, del pueblo que me vio crecer por la gracia del Señor. Saludo al pastor, al hermano Mario Silva y su familia, también a los líderes del comité de jóvenes, la hermana Dufrani Moriano, la hermana Lady Álvarez y Derly Moreno, mi sobrina, a quien quiero mucho. Y bueno, gracias queridos jóvenes por invitarme a este culto de hoy, donde pues me tocó esta preciosa parte de explicar la palabra del Señor. Y quiero llevarlos a todos ustedes a leer la Santa Biblia, y quiero que lo hagamos en el Salmo 137, en el versículo 1 y en adelante. Dice así la palabra del Señor: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los árboles que estaban a la orilla del río colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos de las canciones que cantábamos en la tierra de Israel. Bueno, y hoy el tema que vamos a tratar con la ayuda del Señor es recordando el ayer. Entonces estaba mirando aquí los israelitas en este momento donde están cautivos, han sido llevados por esclavos a Babilonia, y estando allá entonces ellos dicen, bueno, nosotros aquí estamos en una tierra difícil, estamos bajo esclavitud, y nosotros vamos y nos sentamos a la orilla del río y allí colgamos las arpas y solo nos acordamos de nuestra tierra, de Israel, de la ciudad de Sión, y lo único que hacemos es llorar. Y la gente que nos pide que cante, pero nosotros ¿cómo vamos a cantar en tierra de extraños? Así que cuando nosotros nos ponemos a recordar algunas cosas, pues esto nos puede traer satisfacción o nos puede traer frustración. Satisfacción si hicimos cosas importantes, cosas agradables, cosas buenas, y frustración, por el contrario, si no hicimos las cosas que era necesario hacer, o si hicimos cosas que nos traen un mal recuerdo. Entonces, a veces recordar es bueno y agradable cuando recordamos lo bueno, pero puede ser desagradable cuando recordamos lo malo. Qué bueno sería entonces en el día de hoy nosotros poder recordar las cosas buenas. Pero antes de eso yo quiero ir al Salmo en el capítulo 42 y quiero leer o expresar lo que decía David. David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Está David recordando el tiempo en que él podía ir a la casa de Dios, en que podía congregarse. Yo quiero leerlo en esta Biblia de lenguaje actual, y mire cómo lo expresa. Dice: así como el venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Día y noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme, ahora sí tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba camino hacia tu templo guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. Miren cómo está David, como en una posición que estamos ahora, los que estamos aquí metidos en ese aislamiento, en esta cuarentena, y entonces estamos solamente recordándonos de las cosas que hacíamos y cómo anhelamos estar otra vez en el templo y estar en el culto y estar en esas grandes fiestas. Y entonces decimos, oiga, esto está complicado.
Nosotros anhelamos estar en la casa de Dios, reunirnos con nuestros amigos, adorar al Señor, estar allí en la presencia de Dios, estar contentos, estar juntos. Y esto le estaba sucediendo a David. Y entonces dice que la gente le decía a David, bueno, ¿y dónde está tu Dios? O ahora sí, tu Dios te abandonó. Y entonces David tiene una respuesta y dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador y solo a Él lo alabaré. Así que, queridos hermanos, tampoco nosotros tenemos razón para preocuparnos porque el Señor no se ha ido de nosotros. La presencia de Dios está con nosotros y donde quiera que estemos nosotros podemos estar adorándolo, podemos estar glorificándolo, podemos estar sintiéndolo, podemos estar haciendo cosas para la gloria de nuestro Dios. Pero sí es cierto, como David recordaba, también nosotros recordamos. Entonces estábamos recordando con mi sobrina Derly cuando nosotros en el tiempo de antes hacíamos retiros, ¿cierto? Y nos íbamos con toda la congregación por allá lejos al campo y allá estábamos de pronto un día, 2 días, a veces hasta 3 días, donde se hacían cultos, donde se compartía una comida juntos, donde en las noches se hacía la vigilia, se adoraba al Señor. Otras veces nos íbamos solamente de vigilia y entonces estábamos toda la noche en la presencia de Dios, llegaban muchos amigos y en el Caquetá se acostumbra, pues en el Putumayo también, compartir una comida. Generalmente se mata una vaca y entonces llegan 600, 700 o más personas y toda la noche se adora a Dios y se comparte el alimento y estamos ahí contentos y adorando al Señor, y bueno, eso es de mucha bendición. También los jóvenes nos reuníamos a cantar al Señor, pues cuando yo estaba joven, porque ya los años van pasando, y entonces nos reuníamos, hacíamos las fogatas, o hacíamos el altar juvenil, donde estábamos un grupo allí adorando al Señor. Teníamos un momento para hacer preguntas bíblicas. Muchos nos propusimos en aquel entonces y organizábamos para leer la Biblia en un año, o para hacer un ayuno de 3 días, de 7 días, de 10 días, de 15 días. Y hacíamos muchos programas en ese sentido. Madrugábamos también mucho a orar a las 4, a las 5 de la mañana, poniéndonos de acuerdo con una cantidad de grupo de jóvenes. Y estábamos allí en la presencia del Señor todos los días. Muchas formas de adorar al Señor, muchas formas de acercarnos a la presencia de Dios, y todo eso tenía un propósito especial que todos lo llevábamos en el corazón, y era ser hijos de Dios, serle fieles al Señor con todo nuestro corazón y no apartarnos nunca de su presencia. Entonces, teniendo ese propósito en nuestra vida de ser hijos de Dios, esto no nos movía a nadie, porque cada día nuestro propósito era llenarnos más del Señor, buscar más la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a recordar todo esto, quizás nos pasa como a David y decimos, uy, nos hace falta todas estas cosas, todas estas reuniones, todos estos momentos especiales, todo este sentir, esa unción que había en nuestra vida, en nuestro corazón, y todo lo que giraba en torno a ese propósito, al propósito de ser llenos de Dios, al propósito de estar metidos en la presencia del Señor y que estemos en su mano y que de ahí nadie nos iba a arrebatar de la mano poderosa del Señor. Así que David, que está en esa condición, no sabemos si David había sido en este momento echado del palacio, tal vez cuando estuvo su hijo persiguiendo lo que tuvo que huir, tal vez estaba lejos del templo, o tal vez estaba acomplejado por una situación difícil y no podía ir con ese mismo entusiasmo a la casa del Señor. Como él dice, cuando yo iba con las multitudes y las encaminaba hasta la casa del Señor, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. Entonces David está recordando todo esto y está conmovido,
pero cuando él vuelve en sí dice, pero yo no puedo perder la esperanza. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, o sea, no me he muerto. Y mientras estemos vivos, entonces nosotros tenemos toda esa esperanza de volver a ser renovados, de volver a meternos en el tema, de poder ser bendición para otros. Así que como dice en esta Biblia, dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Si Dios no se ha ido de mí, su esencia todavía está conmigo. El propósito de ser hijo de Dios todavía lo tengo. Ese propósito no lo puedo soltar por ninguna razón. Y el hecho de que en algún momento de pronto hayamos soltado un poquito todo esto no significa que nos hayamos alejado de Dios. Y es ahora preciso, queridos jóvenes, cuando podemos nosotros hacer también cosas extraordinarias, tal vez cosas diferentes. Tal vez ahora tengamos que hacer una vigilia virtual masiva, pero lo podemos hacer. Tal vez ahora podemos hacer un ayuno y cada uno en su casa, pero lo hacemos en una forma virtual donde alguien puede predicar la palabra del Señor, donde alguien puede enseñarnos muchos temas acerca de Dios. Entonces, hay todavía mucho por hacer. Todavía podemos nosotros agarrar ese celular y ahora que todo es virtual, evangelizar. También podemos en este momento nosotros usar todas las redes sociales para predicar al Señor. Y si antes nosotros cuando predicábamos un consejo llegábamos a la congregación de pronto de 50, de 100, de 200, de 300 hermanos, pero hoy miramos y un mensaje de la palabra del Señor que enseñamos puede llegar a 900, 1000, 2000, 3000 reproducciones. O sea, mucha más gente lo puede ver. Así que si el diablo pensó tenernos cautivos como a los de Israel que estaban en Babilonia y pensar que nosotros íbamos a colgar el arpa, pues yo creo que se equivocó. Se equivocó porque nosotros ahora es donde más podemos salir, donde más podemos llegar a muchas otras personas, donde podemos usar todos esos medios virtuales que hay para ganar muchas almas para Dios, donde podemos usar todos esos medios virtuales para nosotros unirnos y estar llenándonos de la presencia del Señor. Podemos fortalecernos también a través de esto y podemos ser de bendición para muchísimas otras más personas. Ustedes saben que Daniel estaba cautivo también en Babilonia y cuando él estaba cautivo allá se le presentaron muchas oportunidades de hacer cosas que no debía hacer, como adorar a otros ídolos o como servir a otros dioses, pero él se mantuvo firme, se mantuvo en lo que él había creído, en sus convicciones y nada lo movió de allí. Aunque no podía congregarse con los hermanos, aunque no podía estar en la misma forma como él siempre había usado, siguió siendo fiel a Dios, siguió siendo de bendición y demostró que aún en lugares lejanos, lejos del templo, se puede ser útil a la obra del Señor y se puede demostrar que uno verdaderamente es un hijo de Dios. Así que, querido joven, tú que sabes todo eso del teléfono, de entrar a las redes sociales, de grabar mensajes, y tienes más facilidad que nosotros los que ya estamos pasando un poquito a la historia, entonces aprovecha estas oportunidades. Queridos jóvenes de la sede Quinta de Orito y todos los jóvenes que me escuchan en esta hora y todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, yo les animo a ser de bendición, que recordar el ayer no nos haga sentir tristes, sino por el contrario, salir adelante en el nombre de Jesús y ser de bendición para otros y llevar ese propósito en el corazón de nunca apartarnos del Señor, sino por el contrario, cada día ir más firmes a la meta que tenemos por delante en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga, Dios les guarde.